¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a este su canal. Como pueden ver, pues en esta ocasión vamos a reaccionar a una publicación que encontramos por ahí en Facebook y habla pues sobre una campaña de canje de armas y no vamos a decir el municipio para no entrar tan directo en politiquerías, ¿no? Al final de cuentas, esto que voy a comentar, que es parte eh, de la publicación, pues es como el denominador común en la mayoría de los municipios de nuestro país hoy en día, ¿no? Por parte de nuestras autoridades. Entonces, pues empecemos. Se trata de un canje de armas, como les mencioné a un inicio, y al final, pues obviamente están las fotografías y todo el rollo donde están eh, cortando lo que se está entregando, lo que se está canjeando, fotografías pues donde se le está pagando a las personas por haber canjeado su arma de fuego. Y pues en parte del texto, obviamente con mucha politiquería, al final concluye, ¿no?, el texto y dice, con esto, cito textualmente, dice, con esto demuestra a la población en general que un país sin armas es un país sin violencia y que los valores se deben de inculcar desde la niñez y ser ejemplo en la aplicación de cada uno de ellos. Cierro, ahí eso es lo que habían textualmente publicado. Entonces, en base a eso es que se está haciendo este video, ¿no? Vamos a empezar, vamos a separar dos cosas. Empecemos con la primera parte que dice, con esto demuestra que la población en general, que un país sin armas es un país sin violencia. Bueno, pues creo que la persona que escribió esto, con todo respeto, no estamos tratando de ofender a nadie, ya que no estamos citando ni siquiera el municipio, ¿verdad? Por lo mismo, para ser lo más respetuoso posible y simplemente comentar de manera educada. Pues esta persona yo creo que no tiene conocimiento de las estadísticas que manejan otros países, con mucha más educación y mucho menos o mucha menos violencia que nuestro país. Desafortunadamente, nuestro país está inmerso pues, en una situación de violencia muy desafortunada, ya que estadísticamente hablando, pues somos uno de los países más violentos a nivel mundial, ¿no? Entonces no hay que perder eso de perspectiva. Ni siquiera vamos a entrar a detalle que si los grupos tales o cuales, simplemente en un contexto general, pues recordar eso. Somos un país, repito, inmerso en una especie de espiral encaminado y con una tendencia muy marcada a la violencia y al incremento de la misma. Y ahora pues podrán decir, bueno, pues sí, las armas tienen la culpa. Ese sería el comentario común, ¿no? Desafortunadamente en muchas personas que carecen a veces de datos oficiales o más allá de datos amplios, porque los datos oficiales a nivel nacional pues pueden ser muchas veces manipulados y hasta maquillados, ¿no? Entonces, pero bueno, en ese sentido, pues mi comentario va más enfocado a traerles a ustedes ahora los datos, ¿no? Porque dice que un país, conclusión, un país, entre menos armas hay, menos violencia. Esa es la conclusión del comentario que se estaba haciendo ahí en esa publicación del canje de armas. Pues no sé si esta persona sepa, pero en países, les decía anteriormente, mucho más civilizados, con mucha menos violencia, como por ejemplo, nada más y nada menos que el país de Suiza, que registra, según sus estadísticas y según un artículo publicado por la CBC en el 2016, con una estadística de 45.7 armas por cada 100 habitantes. Es correcto. Es decir, alrededor de 46 armas por cada 100 habitantes. Pues es una estadística bastante grande. Y el dato más interesante es que la gran mayoría de esas armas, si no es que decir
prácticamente todas, están en un contexto completamente legal y la gran mayoría de ellas fueron otorgadas precisamente por el gobierno hacia sus ciudadanos. ¿Cómo es eso? Bueno, pues lo que pasa es que allá los ciudadanos cumplen con lo que aquí denominaríamos nuestro servicio militar y se les adiestra en el uso responsable de las armas y el gobierno les termina dando el rifle que utilizaron durante su servicio militar, durante su aprendizaje, se lo termina entregando al ciudadano para que lo tenga en su casa de manera gratuita. Dato interesante, ¿ok? Entonces Suiza, repito, con alrededor de 46 armas por cada 100, decía 45.7, entonces estamos redondeando, ¿no? Ahora, si queremos otro ejemplo también de un país muy tranquilo y muy bien desarrollado, tenemos nada más y nada menos que a Finlandia con 45.3 armas por cada 100 habitantes. Podríamos redondearlo, 45 armas por cada 100 habitantes. Es una suma bastante grande, es una suma bastante amplia y aún así la violencia en esos países entre sus ciudadanos es casi o prácticamente nula. Entonces ahí eso termina derrocando y tumbando el argumento anterior con el que iniciamos, con el que nos tienen a nosotros en nuestro país, es decir, donde entre menos armas, menos violencia. El detalle está que no mencionan que las personas que están entregando las armas en ese tipo de canjes, etcétera, son personas y ciudadanos de bien. Los delincuentes, eso no les interesa entregarlas. Entonces, pues al final de cuentas, a quienes están desarmando es a personas buenas, en su mayoría, personas que buscan el bien y que creen en el gobierno y en sus argumentos y en el hecho de que si entregan un arma que pudieron haber registrado, pudieron haber incluso utilizado para protección de domicilio, creen que entregándola, ya con eso las tasas de violencia en nuestro país van a disminuir. Y pues desafortunadamente no hay nada más ingenuo que creer eso. Es la realidad, ¿no? Entonces, pues ¿cuál es la realidad? Que nuestro gobierno, o la mayoría de los gobiernos municipales, estatales y pues obviamente el federal, nos trata de vender esa idea. Es decir, canjes de armas, entre más armas logren de obtener en ese canje, la violencia será menor. Y pues bueno, yo me atrevo a hacer este comentario porque pues las estadísticas nacionales marcan completamente lo opuesto. Entonces pues no podemos tapar el sol con un dedo en cuanto a eso. Entonces desde ahí es que parto con este comentario. No es así. Hay países mucho más tranquilos, mucho más pacifistas, no sé cuál es el concepto ahí, ¿no? Que debemos de utilizar, pero mucho más tranquilos y con mucho menos violencia y mucho más desarrollados en muchos otros aspectos que cuentan con una tasa per cápita en relación ciudadanos y armas en el país mucho más grande que la nuestra y repito, pues mucho más tranquilos. Entonces no es en sí esa la relación que determina si vas a ser un país pacífico o un país violento. Entonces pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Ya nos ampliamos algo. Ahí espero y los datos les sean útiles. Con mucho gusto les dejo el enlace al artículo que cité, ya que pues hay que hablar basado en artículos y en fuentes pues que sean confiables, ¿no? Entonces, si vamos a argumentar algo, sobre todo en cuestión de estadísticas, pues vaya. Entonces, aquí pueden hacer clic, pueden leer el artículo que les mencioné de referente a Suiza y Finlandia. Y pues sin más que agregar por el momento, mis amigos, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban si aún no lo han hecho. Y a quienes ya están suscritos, pues no queda más que agradecerles. Ya estamos próximos a llegar a los 2,000 suscriptores, una cifra bastante digna, que esperemos y seguir creciendo como comunidad, pero pues bueno,
2,000 ya es una buena cifra, estamos próximos a lograrlo y estoy seguro que con la ayuda de ustedes se logrará. Entonces, nos vemos en el próximo video. Cuídense.